Buenas tardes a todos. Siguiendo con el ciclo de herramientas para progresar, esta noche tenemos el tema la no inclusión en las empresas privadas. El disertante es el presidente de la Fundación Alegría para la Educación, el señor Christian Eulerich. Voy a leer brevemente su currículum abreviado. Su experiencia profesional y gremial desde el 2014 hasta hoy. Él es cofundador de Shopee S.A. Del 2012 hasta hoy también. Representa Tousterat en Paraguay, una marca alemana de equipamiento de motos de alta gama. Desde el 2010 hasta hoy, director para Latinoamérica de Nature Office Latinoamérica. Desde 2009 hasta hoy, es gerente general, miembro del directorio de Artes Gráficas San Pirópolos. Además, en años anteriores, miembro del directorio de la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana, miembro de la Junta Ejecutiva de la Unión Industrial Paraguay, gerente de producción de Artes Gráficas San Pirópolos, jefe de planta también de Artes Gráficas San Pirópolos, otras diversas actividades en la Universidad Técnica de Berlín, en el área de impresión, en servicios de mudanza. En cuanto a su formación, él es bachiller en Ciencias Humanas, tiene un diplomado, es un ingeniero en Artes Gráficas de la Universidad de Berlín. Tiene diversos títulos, diversas carreras que hoy nos va a presentar entonces el tema muy interesante, que es la no inclusión en las empresas privadas. Le damos la bienvenida entonces, señor Christian Eulerich. Sí, muy buenas noches, buenas tardes para todos. Bueno, no sé si preguntan si me escuchan, si están todos bien conectados. Entonces damos inicio. Señora, muchísimas gracias por la presentación. ¿Se está viendo la presentación? ¿Usted ve, señora? Sí, somos inclusivas las empresas. Excelente. Bueno, yo quiero agradecer, a veces se agradece al final, yo quiero agradecer ya al comienzo por el espacio que nos dan, Fátima Morínigo, que trabaja muy de cerca conmigo, y bueno, quien les habla, Cristian. Yo estoy como presidente de la fundación hace 2 años, recién, y me toca la inclusión y todo lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual y física, a partir un poquito de la esposa que tengo, que tiene un hermano con síndrome de Down, y bueno, a partir de ahí que empiezo a involucrarme en esto, y fui conociendo de a poco esta circunstancia de muchas personas, ¿verdad? Yo voy a hacer esta presentación hoy de la inclusión, pero de una perspectiva, de un lugar de la empresa, del sector privado, de un empresario, ¿verdad? Y bueno, siendo inclusivo y dando yo el ejemplo, quiero entonces que ustedes conozcan a mi familia. Esta es mi familia, tengo 3 hijos. Mi esposa es psicóloga, ella creo que tiene mucho que ver porque yo soy ingeniero de carrera, ¿verdad? Estudié en Alemania, pero el haberme casado con una psicóloga claramente me influenció en descubrir y mirar un poco más allá de esto que soy, de esto que es la ingeniería. Bueno, y quiero empezar porque creo que va a haber un espacio al final para conversar que me parece súper importante para poder compartir un poco, por eso voy a tratar de ser lo más corto posible. Quiero empezar hablando un poco de lo que es la discriminación, ¿verdad? Que sería cuando no hay inclusión, hay discriminación, y dice el diccionario de la Real Academia Española, dice que es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, y dice después, dice así mismo, dice etcétera, ¿verdad? Entonces uno leyendo esto parece como que solamente uno discrimina cuando... Un ratito voy a conectar mi micrófono. Discrimina cuando tiene algún comportamiento o pasa algo que tiene que ver con estas cosas que parecen así muy grandes, ¿verdad? La raza, el sexo, ideas políticas, religión. Sin embargo, yo me pude dar cuenta de que podemos ser también discriminadores o no inclusivos
en nuestro día a día, ¿verdad? E incluso con personas sin ninguna discapacidad. A veces tenemos, por ejemplo, una persona que está cerca nuestro, que trabaja con nosotros, o que le conocemos, o que está en alguna relación de convivencia con nosotros. Sabemos que está mal y a lo mejor no nos animamos a preguntarle, ¿verdad? También hay personas que, como está en ese dibujito ahí, de la niñita levantando la mano que pide la palabra y no se le da. Hay personas que no tienen el privilegio de poder levantar la mano y ser escuchadas. Y hay muchas personas cerca nuestro que ni siquiera nosotros las registramos a veces, que tienen mucho para decirnos y nosotros no nos percatamos de eso, ¿verdad? Eso también es una forma de discriminación. Y ya con lo que tiene que ver conmigo de empresario y de empresa, sobre todo, a veces tenemos jefes, tenemos gerentes, tenemos dueños, propietarios, empresarios que no nos escuchan, que no nos preguntan, ¿verdad? Que solamente ordenan y dicen lo que hay que hacer, sin preguntar qué nos parece o qué les parece a las personas que trabajan con nosotros. Eso también es una forma de no inclusión, es una forma de discriminar la idea, el pensamiento, la perspectiva de otras personas. Y a lo mejor muchas de las personas que están acá trabajan, entonces saben de que cuando tenemos jefes como esos, lo único que sabemos hacer es darle la razón, pedir disculpas si hicimos algo mal. Y bueno, como verán en esa imagen ahí que dice perdón jefecito. Esto, entre paréntesis les cuento, busqué también el significado de la palabra discriminar en inglés. Y fíjense que es muy parecido al español, pero sin embargo ellos ya agregan la palabra discapacidad. Interesante, ¿verdad? Entonces a lo mejor nosotros, personas que hablamos en español, leemos el diccionario en español y no nos habla de la discapacidad. Sin embargo, en el idioma inglés sí se hace una diferencia ya o se expresa eso de forma taxativa, ¿verdad? Bueno, cuando nos pasan todas estas cosas, cuando vemos personas que son a lo mejor que discriminan o vemos cosas que sentimos que hacen mal, lo primero que hacemos generalmente es juzgar a esa persona, ¿verdad? Ahí yo encontré este dibujito en internet que me pareció genial. Es solo ilustrativo, ¿verdad? Podemos imaginarnos que ese nenito es una persona que hoy es adulta y a lo mejor ese osito es tal vez su colaborador, su trabajador, su empleado, y no le trata bien, ¿verdad? No le escucha, no le consulta, no le pregunta cómo se siente, sino que permanentemente lo único que hace es pedir que haga cosas, exigir que haga cosas, mandar que haga cosas, ¿verdad? Eso puede pasarnos en el trabajo, puede pasarnos en la facultad, en nuestra misma familia. Pero yo lo que les quiero compartir acá, que es lo que es lo que yo pude también un poco descubrir en esta nueva forma que van a ver más adelante, que yo estoy trabajando en nuestra propia organización, es tratar de mirarla a esta persona para entender a lo mejor de dónde viene esa discriminación, de dónde viene ese no escucharla al otro. Generalmente, chicos y chicas, creo que acá la mayoría son jóvenes, estoy hablando de estudiantes, entiendo que es así. Generalmente el ser humano lo que hace es reproduce lo que vivió. Entonces, si nosotros hoy vemos una persona que no escucha, que no considera a otras personas en su día a día, en su gestión, en lo que les toque, probablemente tuvo un antecedente, tiene en su historia lo mismo que está reproduciendo, ¿verdad? Y esto a su vez se repite también, ¿verdad? Por eso me encanta esta imagen. Entonces, si vemos de repente un niño, o un joven, o un adulto, con características no inclusivas o que discriminan, a lo mejor tiene una historia detrás. Tenemos que ser más cuidadosos a la hora de juzgar. No siempre lo que estamos viendo es resultado de lo que estamos viendo ahí, en esas circunstancias. Generalmente el ser humano trae consigo una historia, convivencia, hechos que hacen un poco a nuestro ser de hoy. Y después tenemos a alguien más grande, ¿verdad? Que puede ser ya la sociedad, ¿verdad? Puede ser una institución pública, puede ser el tránsito. Yo vuelvo al tema de las empresas, ¿verdad? Los dueños, los jefes, los compañeros, ¿verdad? Que hacen a nuestro sentir de a lo mejor sentirnos discriminados.
quiero dar algunos ejemplos, ¿verdad? De que a lo mejor no nos damos cuenta. Yo doy algunas charlas también en colegios públicos. Este es un colegio público que no voy a dar el nombre, pero es un colegio donde asisto todos los años y doy charlas a los chicos de tercero de la media. Y uno de los temas que tratamos siempre es la puntualidad. Y cuando hablamos de la puntualidad, una vez salió el tema, ahí vemos a las 7:10 de la mañana se cierran los portones porque a las 7:15 creo que se canta el himno y a las 7:30 empiezan las clases. Y una vez conversando con los chicos, a mí me dijeron, ellos los jóvenes me dijeron, señor Cristian, no hay problema que se cierre el portón para los que llegamos tarde, pero que la regla sea para todos. Y claramente se referían a los maestros, ¿verdad? Entonces yo me quedé un día intencionalmente esperando y puse ahí una flechita blanca. Había sido que los maestros que llegaban tarde entraban por ese costadito. Entonces esa es una forma nuevamente de discriminar, ¿verdad? Es decir, la puntualidad es solamente para los alumnos y no para los maestros. Entonces, fíjense ahí como ahí ya desde jóvenes estamos enseñando a que las cosas no son todo, no es igual para todos. Acá también vemos otra imagen, esto está a unas cuadras de mi casa. Como pueden ver ahí hay una casa, o sea, es el patio de una casa a la parte de atrás, donde probablemente la persona lo que hizo fue abrir una puerta en su patio y se da cuenta que la diferencia de nivel entre su patio y la vereda es alta, es grande. Entonces construyó una vereda, fíjense, directamente sobre la vereda, ¿verdad? O sea, perdón, construyó la escalera sobre la vereda. Entonces es un acto, es una señal, un mensaje de discriminación, discrimina totalmente a los peatones, a las personas que caminan por ahí. Y bueno, esto va educando, ¿verdad? Fíjense ya en la escuela, después uno cuando camina por la calle. Por eso dije anteriormente que es una permanente discriminación que todos hacemos en todo momento con todo tipo de personas, no solamente con personas con discapacidad. Acá vemos otra forma de discriminación, de no ser inclusivo, de no considerarle al otro. Fíjense, personas que estacionan en la vereda. Y acá quiero hacerles escuchar algo. Bueno, espero que se haya escuchado bien la grabación. Esta grabación es una grabación que me tocó, por suerte, poder grabar. Es lo que se llama el quinto poder en una radio, donde uno puede dejar mensaje, ¿verdad? Y ustedes habrán escuchado como una persona llama y dice que no es esta foto la que ustedes están viendo, ¿verdad? Pero es algo similar donde dice, un ciudadano dice que, bueno, que la gente estaciona en doble fila y eh, que por favor el intendente en ese momento haga algo, ¿verdad? Entonces fíjense cómo lo interesante, cómo en vez de esta persona, que a lo mejor es un poco lo que también nos cuesta un poco a los paraguayos, a los latinoamericanos, en vez de esta persona hacerse cargo, no se escuchó nada de... Es así, no se escuchó. Bueno, voy a repetir entonces, porque es muy importante. Tiene que desconectar. Tiene que desconectar. ¿Se escuchó?
Sí, ahora se escuchó. Bueno, entonces, esta grabación fue, bueno, como dije, una grabación que me tocó poder grabar, un mensaje que me tocó grabar. Y lo que acá yo quiero transmitirle a los jóvenes es lo interesante de cómo esta persona, en vez de él asumir esta no inclusión, esta discriminación que se hace de estacionar en doble fila y molestar a otros, él lo que hace es pide que otro haga, ¿verdad? Y me pareció interesante compartir esto acá porque el tema de la inclusión o la no inclusión es algo que nos toca a todos, ¿verdad? No es una cosa que otras personas tienen que hacer de. Bueno, ahí escriben que no fue claro el audio. El audio, voy a relatar rápidamente. El audio lo que dice es una persona que deja un mensaje en el quinto poder de Radio Ñandutí, donde uno puede dejar sus mensajes. Y lo que dice esta persona es que se queja de que la gente estaciona en doble fila y después dice al final, Mario Ferreiro hace algo, Mario Ferreiro hace algo. ¿Verdad? Como pidiéndole a Mario Ferreiro, que en ese entonces era intendente, que él resuelva el estacionamiento o el estacionamiento en doble fila. Y bueno, lo que yo quería transmitir acá con esto es que las cosas que se hacen mal es una responsabilidad de todos. Llámese estacionando doble fila, la no inclusión, la discriminación. Nos toca a todos pelear, defender, no solamente pedir que las autoridades otras personas hagan, ¿verdad? Eso. Bueno, esto también tiene dos audios, pero vamos a obviar. Pero también se entiende igual, ¿verdad? Acá fíjense, es un terreno que está en venta. Yo mandé 2 mensajes preguntando sobre el terreno y las personas, como ustedes ven, me dejan visto, ¿verdad? Es también una forma de discriminar. Le escribo al día siguiente y le pongo, buen día, ha podido oír mis mensajes, me dejan visto nuevamente. Y después a la tarde vuelvo a escribirle y nuevamente me dejan visto. Esto es una forma de discriminar. Imagínense si yo soy una persona que no me siento seguro, a lo mejor soy una persona que tuve algunas cosas que me pasaron, que soy tal vez un poco inseguro de mí mismo. Este tipo de cosas me afecta muchísimo, ¿verdad? Porque yo voy a sentir como que yo no valgo, de que yo no merezco ser respondido en un mensaje donde estoy preguntando datos sobre un terreno que está en venta, ¿verdad? Me pareció tan interesante compartir. Bueno. Voy a compartir acá un video que voy a sacar el audio, voy a ir explicando, aunque también se puede leer, porque es muy interesante. Es un experimento donde se construyeron 2 salas, una estaba vacía y la otra tenía un niño, y este niño tenía síndrome de Down, o sea, una discapacidad, ¿verdad? Le ponen a distintos niños de edad ya de 8 años, 8, 9, 10 años creo que son, les muestran las 2 salas para jugar, ¿verdad? En una está el niño con una discapacidad y en el otro está vacía. Entonces, le van mostrando a distintos niños y estos niños ya más adultos eligen siempre ir a jugar en la sala que está vacía, ¿verdad? Entonces ahí explican de que, bueno, voy a esperar al final para eso. Fíjense, la nenita se va a la sala que está vacía en vez de ir a jugar con el niño que es diferente, ¿verdad? Claramente estos niños ya con 8 o 9 años, a partir de la experiencia, la casa, películas, videos, una serie de cosas, la sociedad te va enseñando a actuar diferente. Y fíjense, ahora le llevan a niños mucho más chicos, ¿verdad? Que todavía no fueron influenciados por la sociedad, muy poco por sus padres todavía. Y los niños más chicos siempre eligen ir donde hay otro niño, ¿verdad? Porque todavía no saben diferenciar la discapacidad de la no discapacidad. Fíjense, ahí se ve. Bueno, repiten el experimento con otra nenita de 5 años, la misma cosa.
Inmediatamente va donde hay un niño en vez de irse a un lugar donde está sola. Bueno, entonces esto muestra lo que yo un poco también les dije antes, era que esto de esta discriminación que de repente vemos es producto de cosas que pasaron antes, ¿verdad? Bueno, yendo a lo mío ahora, a lo que me toca en nuestra empresa, yo también discriminaba. Yo discriminaba y no sabía. Yo era un gerente general, por eso cuando leyó mi currículum, hasta les cuento que me sentí mal. Ya no soy gerente general, no me gusta, no me gustan los nombres de gerente, no me gusta el nombre de líder, todas esas cosas, porque eso discrimina, porque eso separa. Encontré esa figurita también en internet. Yo creo que era algo así como eso, ¿verdad? Yo, el jefe, el que sé todo, el que mira y observa a los demás. Lastimosamente, en el 99% de las empresas, chicos y chicas, funciona todavía este modelo que ven acá, que es el organigrama donde hay un gerente general, que era yo, y después están los demás gerentes, después debajo del gerente está el subgerente, debajo del subgerente está el jefe, está el subjefe, y al final tenemos un sistema, ¿verdad? Un sistema de organización que discrimina, porque para que yo le pueda hablar o pueda tener contacto con la persona que está ya al final, o esa persona pueda tener conmigo, fíjese todos los jefes que tienen o todos los escalones que hay entre yo y él, ¿verdad? Y esto lastimosamente sigue siendo el modelo de organización del 99% de empresas en el mundo, ¿verdad? Empresas, por ejemplo, como Google no tienen este sistema, por dar así un ejemplo. Pero bueno, es lo que hay. Yo por suerte me di cuenta de esto, ¿verdad? Como hace 2 años. En un proceso que empezó hace 6 años. Y hoy estamos trabajando, como ven acá, en San Pirópolos, en nuestra empresa, en ser primero un espacio de personas. Ahí ven que desde el 2016 es que yo me doy cuenta de que antes de ser imprenta, antes de ser cafetería, restaurante, lo que sea, primero somos un grupo, un equipo, somos personas. Y después podemos ser máquinas, sistemas, empresas y todo lo demás. Pero primero somos personas. Y bueno, de este modelo que les conté, fíjense que empezó en el año 1855, se empezó a usar y se sigue usando, increíble. Nosotros migramos a un modelo que se llama holocracia, que trabaja en círculos, y donde ustedes ven, el gerente general ya no existe, ¿verdad? Lo que hoy se llama, lo que hoy soy un facilitador. Y el área de talento humano, que yo también quería que ustedes sepan, el área de talento humano en las empresas existen para realmente acompañar procesos con las personas. Eso significa cuando una persona se siente insegura, cuando una persona tiene algún problema con su jefe o con su compañero, ahí aparece talento humano. Lastimosamente en nuestro país se sigue entendiendo al Departamento de Talento Humano como un área que amonesta, un área que paga salarios, un área que calcula las horas extras. Esas son tareas administrativas, ¿verdad? Les cuento que en otros países, por ejemplo, salario paga el área administrativa, porque básicamente es un cálculo matemático, ¿verdad? De cuántas horas trabajó y cuánto se le paga. Pero bueno, este es el modelo que estamos trabajando, que es mucho más inclusivo, ¿verdad? Donde todos somos iguales. Y finalmente, quiero decir que la inclusión primero se siente, se vive y se experimenta, ¿verdad? La inclusión, así como la pobreza o como la seguridad, la inseguridad, todas son cuestiones que no se van a resolver con leyes ni con sistemas que se quieren incrustar o que se quieren ordenar o que se nos quiere poner enfrente, ¿verdad? ¿Cuántas leyes hay de inclusión? Y no por eso hay inclusión, ¿verdad? Uno no resuelve las cosas con leyes o con sistemas, ¿verdad? Ahí abajo puse un poquito algunas características del cumplimiento de lo que son accesos, por ejemplo, con personas con discapacidad. Una empresa no se convierte, no es inclusiva porque no se vuelve inclusiva porque tiene un acceso con rampa para personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Cuántas empresas hay que tienen eso y sin embargo no le escuchan a su gente?
que no tiene ninguna discapacidad, no le escucha a sus propios colaboradores, a sus propios empleados, ¿verdad? No me gusta usar esa palabra. Y así, ¿verdad? Eso quería comentar finalmente, que todas las cosas primero tenemos que sentir y después se puede, se puede promover, practicar y demás. Y bueno, estos son nuestros teléfonos. Yo quedo 100% disponible para preguntas, quienes quieran hacerme después o contactarme. Y bueno, abro el espacio para consultas y para compartir un poco qué les pareció. Y escribieron ahí en el chat, a incluir se aprende incluyendo. Me pareció muy interesante el comentario de Fátima en el chat, porque creo que después de su explicación se puede sentir eso que realmente podemos aprender si empezamos a incluir. Sí. Y le puedo preguntar cómo le fue ese proceso, ¿le fue fácil, le fue difícil? ¿Qué obstáculos encontró en ese camino? Como todas las cosas que queremos hacer desde cero, cuesta y lleva tiempo. El proceso que nosotros empezamos en San Pirópolo tiene que ver con darnos cuenta de que primero somos una organización de personas y después somos una imprenta en este caso, ¿verdad? Eso significa reconocer a las personas con sus diferencias, reconocer a sus personas con sus debilidades, pero también con su fortaleza, entender que todas las personas son buenas para algo. Es un proceso complejo que requiere... O sea, el primero que tuvo que cambiar fui yo, señora. Así de sencillo el tema. Siempre estamos pendientes de que los otros cambien. Este no sirve, aquel es un inútil, el paraguayo no quiere trabajar, la ley es impotable. Hay demasiados discursos dominantes que se escuchan por ahí que nos hacen creer que todo el resto son el problema y nosotros no, ¿verdad? Los jefes o los gerentes. Y sin embargo, yo creo que el problema empieza con nosotros, ¿verdad? Y con el modelo ese que tenemos, que por suerte nosotros ya cambiamos, pero ese es un modelo nefasto, ¿verdad? O sea, eso ya no permite la inclusión. El organigrama ese con el jefe arriba y todos abajo. Escriben más personas en el chat, dice Liz Paola, la inclusión no es una teoría, es cosa de la práctica. Las leyes dicen mucho, el día a día es el que construye. Y Carlos dice, ¿cómo implementar eso en la actualidad? ¿A ellos no se le puede dar el micrófono para que hablen, para ser inclusivo también, señora, señora Brisa? No sé si, perdón, no es Brisa. Yo soy Gladys, pero entiendo que ellos tienen micrófono. Tienen, ok, no quieren hablar nomás. Bueno, está bien, entonces es una decisión de ellos. Genial. ¿Y cuál sería la pregunta entonces? Dice, primero Liz Paola decía, la inclusión no es teoría, es cosa de la práctica. Las leyes dicen mucho, el día a día es el que construye. Sí. Ella hace un comentario. Y Carlos dice, ¿cómo implementar eso en la actualidad? Bueno, me encanta, Liz, que me está escuchando, te agradezco. Liz, yo les cuento, Liz es un ejemplo de mujer, un ejemplo de joven, ¿verdad? Ella tiene discapacidad visual, ella es ciega, trabaja en San Pirópolo, yo le invité a que participe. Y yo creo que cómo se implementa y es trabajando callado, primero en uno mismo y haciéndole sentir a las personas que valen, no importa si tengan o no una discapacidad, ¿verdad? Y cuesta muchísimo, porque como dije, Carlos, uno tiene que empezar por reconocer. Y generalmente los seres humanos no queremos reconocer lo que no nos parece, lo que no nos gusta. Queremos estar preferimos siempre estar en la zona de confort. Y es un proceso que tiene que empezar los que están arriba, los que tienen más privilegios, los que tienen más medios, los que tienen más recursos. Y ese soy yo, ¿verdad? Entonces mis privilegios a mí me significan mucha responsabilidad. Y eso creo que sería la respuesta. Entonces nos queda un largo camino por recorrer, ¿verdad? Porque tiene que comenzar por nosotros mismos, en nuestro barrio. Me llamó mucho
la atención de la escalerita en la vereda, y sucede que, Sí. que no podemos caminar en ninguna ciudad, ni en Lambaré, ni en Asunción, por las veredas, o porque tienen una gradita, o porque tienen, no están hechos en forma plana. Cuando uno tiene cierta dificultad no puede caminar. Una persona un poco mayor ya no puede caminar por esas veredas. Es así en toda la ciudad. El WhatsApp, por ejemplo, Gladys, el WhatsApp, por ejemplo, también es todo un tema, ¿verdad? Esto que mostré, ¿verdad? Que uno escribe, no te responden, te dejan en visto. Después están las personas que no usan el doble check azul, ¿verdad? Yo les cuento, por ejemplo, hoy, eh, eh, hoy, por ejemplo, me escribe una persona al chat directo, ¿verdad? Yo ni le conozco, y me dice, yo soy de la empresa tal y quiero saber si usted necesita montacargas para su empresa. Y yo no sé ni quién me escribe, le digo, si puedes darme tu nombre, por favor. Y encima no usaba doble check. O sea, una desconfianza total, y así muy violento. Eh, entonces, todas estas herramientas que hoy tenemos te dan ese poder, ¿verdad? De discriminar, ¿verdad? De sacar después, a mí no me gusta esto, entonces directamente no acepto, y ese tipo de cosas. Acá Fátima también escribe que eh, cómo, cómo empezaron. Nosotros empezamos, o sea, el proceso fue primero conmigo, como dije, ¿verdad? Yo me di cuenta a partir de de estas charlas que yo daba, específicamente en ese colegio me tocó un alumno que estaba con problemas de rendimiento escolar. Una maestra se acercó y me comentó de que estaba con problemas y me dijo, este muchacho que era tan guapo. Y ustedes saben que hablando yo después con el alumno, me entero de que el problema tenía que ver con que su papá cambió de trabajo y él ya no le veía a su papá como le veía antes, ¿verdad? Él perdió el contacto, perdió la relación que tenía, ¿verdad? Su papá trabajaba más de 12 horas por día y bueno, eso me llevó a conversar con él, y después hablando con él, yo le pregunto, ¿dónde trabaja tu papá ahora? ¿Dónde le explotan? Y él me dice, en una imprenta, ¿verdad? No me dijo San Pirópolo, pero cuando me dijo imprenta yo me quedé realmente sin palabras. Y ahí yo me di cuenta la responsabilidad gigantesca que tienen las empresas con la educación también, ¿verdad? A veces pensamos que la educación es un tema del ministerio, de los colegios, pero había sido que si yo le tenía contratando a su papá en horarios poco generosos, como se dice, ¿verdad? No cumpliendo con el código laboral, yo le estaba afectando a su hijo en el rendimiento escolar en su colegio. Y eso para mí fue muy fuerte, Gladys, y a todos, ¿verdad? Y eso a mí me cambió la vida, ¿verdad? Yo me di cuenta de que el problema era yo. Y yo como empresario y como proveedor de empleo, no soy solamente eso, ¿verdad? No soy solamente una empresa que provee empleo, sino que estoy afectando o mejorando la vida de las personas. Eso fue para mí, así empecé. Después lo que hicimos dentro de la organización fue empezar con talleres de confianza, porque nos dimos cuenta que no había confianza. Nos dimos cuenta que las reuniones eran realmente espacios donde la gente decía lo que queríamos escuchar nomás. Eh, y eso, así empezó. No quiero hablar mucho para dar espacio también. Acá estoy leyendo, Línea Marín dice, no es discapacitado, es una persona con discapacidad, sí. Se dice con discapacidad o con capacidades diferentes también se dice. Porque ella más arriba hace un comentario que tiene un hermano que es una persona con discapacidad. Sí, Y siempre le costó mucho vivir en sociedad, tipo que sí, siempre discriminan. O sea que ya tenemos tipo instalado ese chip de la discriminación. Pero sí, ahora parece que esto se extiende en diferentes ámbitos. Entonces el WhatsApp me hace pensar también, no, me hace reflexionar cómo solemos actuar también muchas veces, ¿verdad? sí. Es muy interesante entonces este tipo de charlas porque nos hace pensar sobre nosotros mismos. Porque, como decía al principio, lo que me llamó muchísimo la atención, a incluir se aprende incluyendo. O sea, tenemos que aprender nosotros a incluir. Sí, nosotros en el día a día no somos inclusivos. Si cada uno empieza a pensar un poquitito, se va a dar cuenta que no hace falta tener una persona con discapacidad para no ser inclusivo.
somos muy, elegimos, o sea, todo el tiempo estamos. Entonces, a veces nos sentimos bien porque le vemos a una persona con discapacidad y somos inclusivos con él, pero eso no está bien. O sea, está bien ser inclusivo con él, pero hay que ser inclusivos con todos. Y hay mucha Buenas gente que noches. sufre. Buenas noches. ¿Qué tal? En ese punto yo también quiero decir algo, quiero dar mi opinión. Sí, adelante, por favor. Me encanta. Yo soy la persona que tiene su hermano que tiene una discapacidad, Sí. pero hay personas, digamos que ya son adultos, y son ellos luego los que le inculcan a sus hijos a pensar mal de las con discapacidad. En mi caso, no camina, tiene parálisis cerebral, está en una silla de ruedas. Ajá. Él es una persona muy inteligente, entiende de todo, y para que no se sienta también tan aislado, le solemos llevar a pasear entre los súper, todo como una persona normal para nosotros. Ajá. Siempre pasamos muchas cosas, pero esa cosa que ahora voy a contar es algo que nunca tipo podemos olvidar, porque una criatura se acercó en el súper y le miró a mi hermano y le dijo, mira mamá, un nene grande está en una sillita. Sale la mamá y le dice, no, no le vayas a tocar, no le hagas caso, porque es un hijo, es hijo de personas que tienen pecado y por eso sale mal. Es un tipo, como nos refirió, que es hijo del diablo. Y eso pues está mal para nosotros porque nos hizo sentir, no Qué sé, bárbaro. sí, y hay personas que sí son así. A nosotros, por ejemplo, nos cuesta mucho, pero igual le sacamos, le pagamos todo, pero hay personas que se dan cuenta de lo que dicen, pero quieren luego decir para, no sé, para hacer sentir mal, pero no es así. Tipo, no tenemos la ni nada que la persona nazca así y sea así. Claro. Eh, yo por eso puse acá de vuelta el dibujito este, ¿verdad? Esto es también, de esta misma forma sucede con lo que son los mitos, los paradigmas, ¿verdad? Eso que ella dice de que es hijo de eso que dijo, eh, es una creencia, ¿verdad? La habrá contado su mamá le contó su abuela le contó y se transmite. Se transmite, no tiene la experiencia, no tiene la posibilidad, entonces lo que hacen es juzgan y dicen, esto es así porque lo que explicaste, ¿verdad? No quiero repetir porque no. eh, es un trabajo larguísimo y lastimosamente hay muchas personas que no tienen la oportunidad de conocer esto, ¿verdad? Cuando no te toca de cerca no te das cuenta, así como el coronavirus ahora, ¿verdad? Hasta que no nos toca cerca, no usamos el tapaboca y manejamos la situación así muy en general. Pero hasta que te toca un pariente, un amigo, y ahí como que recién, porque realmente hay que decir algo, y esto también a lo mejor sirve. A mí hay una frase que hoy nos guía en San Pirópolo que dice, las personas no hacen lo que dicen, las personas hacen lo que sienten. Y cuando uno se da cuenta de que las personas hacen lo que sienten, vos te das cuenta que las reuniones, por ejemplo, no tienen mucho sentido, porque las reuniones son, las reuniones en las empresas, eh, o en muchos otros lugares también, las personas dicen lo que los otros quieren escuchar, ¿verdad? Porque no hay confianza y no hay espacio donde la gente pueda decir lo que siente realmente. Así que te agradezco muchísimo tu comentario, tu aporte. Muchísimas gracias. Hay un comentario también de Andrea Ley que dice, en mi trabajo tengo un compañero con una discapacidad motora. Él es excelente, es un capo en el trabajo. Suele llegar personas, pero no quieren trabajar con él por eso. Sí. Hay un tema también que hay que saber, yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Es como que muchas personas, los seres humanos, yo por lo menos pienso que siempre somos, queremos hacer bien las cosas, ¿verdad? Queremos ser buenos, queremos ayudar, pero a veces no tenemos las herramientas, no sabemos cómo, ¿verdad? Yo tengo que reconocer que a mí me costó también muchísimo en manejarme con una persona, por ejemplo, con discapacidad intelectual, ¿verdad? Como esta persona, esta compañera que recién habló, que dijo que su hermano tiene una parálisis cerebral. Hoy no tengo ni un problema, ¿verdad? Hoy me es fácil, pero cuesta. A mí me costó también. No, no es una cosa que uno elige, ¿verdad? Sino que cuando uno se confronta con la situación
el cerebro no sabe cómo reaccionar, no sabe manejar la situación. Entonces, por eso es importante que desde la casa, desde el colegio, desde el hogar, se hablen de estas cosas, pero si el hogar no tuvo esa experiencia, tampoco sabe cómo hablar de eso, ¿verdad? Y así, eso. Y hay más comentarios. Ahí Fátima le responde, el modelo cultural que subyace en las personas está muy marcado por las creencias religiosas. Durante mucho tiempo se decía que las personas con discapacidad eran un castigo, Cierto. lo que usted está comentando justamente. Sí. Y dice Rocío Báez, en la película Wonder trata el tema. Dice que es muy buena. Tendríamos que ver entonces Wonder. Ah, mira un poco. Wonder, no sabía eso. Wonder. Así, eso está comentando Rocío. Si, no sé si Rocío Báez está ahí, ¿nos puede contar algo? Sí, por favor. A mí me encantaría escucharle. Veo que hay 91 personas. Eh, la experiencia que cada uno tiene es lo más importante, escucharla al otro, ¿verdad? Por eso me encantaría, los que quieran, cuenten sus experiencias. Creo que en algunos casos parece que no se les abre el micrófono o algo así, pero hay algunos que sí pueden, porque, por ejemplo, Lilian pudo hablar. Así que Sí. creo que no pueden abrir el micrófono y hablar. Alguien estuvo intentando hace rato abrir el micrófono para hablar. Creo que fue Luján Encina. ¿Estás escuchando, Luján? Porque he visto que estuvo abriendo el micrófono. Lo que pasa también que yo ya participé en varios así de este tipo de invitaciones y la verdad que a mí, sí, adelante. Me parece que iba a hablar alguien. Sí, sí. Me interrumpen nomás, por favor. Eh, Buenas noches. sí, ahí está. Adelante. Sí, yo soy docente, soy parvularia, trabajo con niños, trabajé mucho tiempo con niños menores de 5, 3, 4 años y es increíble cómo la familia influye tanto en esa edad. Ese video que usted presentó, por ejemplo, el reflejo de lo que se vive diariamente en las aulas también, en los colegios privados con más razón, porque tuve la oportunidad de trabajar en colegios privados como también en colegios oficiales. Y la experiencia que tuve, por ejemplo, hay un micrófono abierto, creo, que los padres en una ocasión hicieron toda una convocatoria, una reunión de padres general, porque dentro del aula había un niño con problemas de conducta. O sea, que los padres se levantaron ante esa familia, pidieron que el niño sea expulsado del colegio para que ellos puedan seguir formando parte del alumnado, vamos a decir. Y los niños entre sí en la sala de clases nunca tuvieron dificultades con él, ¿verdad? Dificultades graves no. Es como la familia le decía, por ejemplo, fulanito, no juegues con él porque él se porta mal, no le invites tu merienda, no hables, no te sientes a su lado. Son, son cuestiones de la familia que si eso se trabaja desde el núcleo familiar, vamos a tener cambios positivos enormes. Sí. Pero el tema es cómo hacemos para que el núcleo familiar tenga una perspectiva nueva, ¿verdad? Ese es el desafío. Eh, Fíjense nomás también, quiero compartir algo, ¿verdad? Que a mí también me llamó mucho la atención. Si ustedes se ponen a pensar en, en Paraguay, si ustedes le preguntan a la gente qué problema nosotros tenemos en el Paraguay, la gente le va a contestar así famoso, ¿verdad? Le va a decir inseguridad, pobreza, educación, etcétera. Y después uno pregunta, bueno, ¿y vos qué pensás qué es lo más importante que tenemos que resolver primero? Y generalmente la gente te dice salud, pero bueno, educación. Y ustedes saben que yo hace poco nomás me di cuenta de esto. En vista que yo estudié en Alemania y hablo el alemán, un día me llama la atención y me doy cuenta de que el Ministerio de Educación en los países que se habla el alemán no se llama Ministerio de Educación, se llama Ministerio de Formación. Entonces empiezo a mirar y me doy cuenta de que el idioma alemán, ¿verdad? En Suiza, o sea, todos los países que hablan alemán, el ruso también hace lo mismo, hace una diferenciación importante entre educar y formar, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a pensar, se van a dar cuenta de que ciertamente
lo que un ministerio, un colegio, una facultad puede asegurar es la formación, no la educación, ¿verdad? O sea, el Ministerio de Educación o una escuela o la Universidad UNIBE, ¿verdad? Iberoamericana, puede comprometerse a enseñarle a sus alumnos información, datos, conocimiento, pero no educar. La educación es algo mucho más amplio, ¿verdad? La educación, como se dice, empieza en la casa, en la calle, cuando uno camina, la vereda está rota, vimos esa escalera que tapa el paso. Todo eso nos educa todo el tiempo. O sea, nosotros en esta conversación acá nos estamos educando. Por eso el ser humano no se puede educar solo, solo se puede educar con otro. Pero formarse se puede formar solo, ¿verdad? Se llama, ¿cómo se dice? Autodidacta. Y es interesante nomás porque cuando le preguntamos a una persona así que diferencie bien dónde termina la educación que tiene que dar el colegio o la universidad y dónde empieza la que tiene que dar la familia, no queda claro, ¿verdad? Y el problema está en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, que no diferencia eso, ¿verdad? Si usted busca en el diccionario, educar dice que es lo que una persona adquiere con el tiempo, con las personas cuando se socializa y se relaciona con otros, pero también dice que educar es lo que pasa en un colegio cuando una maestra enseña. Y ahí yo creo que se arma una mezcolanza y entonces al final no sabemos quién educa y quién forma, ¿verdad? Y bueno, me pareció interesante porque nos da una perspectiva diferente, sobre todo yo creo a las universidades, a las instituciones de formación, que realmente lo que tienen que hacer es formar, ¿verdad? Y la educación es un desafío de todos, ¿verdad? Y fíjense en estas cosas también, ¿verdad? Que estamos hablando de la inclusión. Hay una persona que está diciendo que su link no le funciona. Habría que pasar, alguien acá si puede pasar al chat. No, están pasándolo más a un link, es un link para los alumnos porque ellos se inscriben para una extensión. Entonces le dice, debe ser el link para completar en esa charla. Eso nomás. Está comentando una compañera. ¿Qué le pareció esto de la... ¿Usted pensó alguna vez en esto, señora Gladys, de la educar y formar? Y en realidad me mueve un poco el cerebro, ¿verdad? Yo también analicé de esa manera, pero Sí. siempre pensé que una persona misma es la que se va construyendo todo su aprendizaje, que toda su educación la construye él mismo. Me imagino como una pared, que va poniendo ladrillo con ladrillo, y eso pone él. No le ponen en la escuela ni en la universidad. Sí. Y porque no sabemos, así como usted dijo, no hay un límite. ¿Quién me enseñó a decir la primera palabra? ¿Quién me enseñó a decir tal palabra? ¿Quién me enseñó tal número? No es la escuela la que me enseñó eso. Sí. Las cosas que vamos aprendiendo, por ejemplo, hoy estamos aprendiendo de inclusión. Estamos aprendiendo en un ámbito, yo estoy aprendiendo lo que incluir, para ser inclusiva tengo que empezar yo a ser inclusiva. Entonces, nunca voy a terminar de aprender. O sea, la escuela me formó, la universidad me formó y yo me estoy educando. El ambiente, el entorno me está educando. Sí. Excelente. ¿Alguna otra pregunta? Soy alumna de Psicología cuarto año de San Lorenzo. Excelente la charla. Gracias, Stephanie. Yo, ya que dice ella eso, yo les quiero decir algo. Si yo pudiera retroceder el tiempo, yo estudié ingeniería, una ingeniería en especialización en imprenta. Te cuento, Stephanie, si yo pudiera retroceder el tiempo hoy, yo estudiaría psicología, filosofía o antropología. Creo que antropología no hay en Paraguay, pero estoy casi seguro que me hubiese ayudado mucho más, porque como le dije, me di cuenta que lo que hacemos realmente todo el tiempo es relacionarnos con otras personas y ese no saber relacionarnos es lo que no nos permite avanzar con un proyecto, con un emprendimiento, con un microemprendimiento que ustedes quieran tener. El desafío es todo el tiempo relacionarse con otros seres humanos, no es lo técnico. Lo técnico se consigue, se resuelve, en Google está todo. Pero el tema es cómo gestiono a las personas que están conmigo, cómo les escucho, cómo funciona el cerebro también, ¿verdad? Eso es súper importante. Las universidades deberían enseñar, porque se sabe muchísimo hoy que antes no se sabía, y eso ayuda muchísimo a lograr las cosas que uno quiere. Eso quería compartir también. Es tan importante lo que mencionas, ya que las elecciones de nuestras carreras muchas veces se debe al sistema laboral. Mi hija justamente hizo un trabajo
le pidieron hacer eso en el colegio, ella tiene 16 años, Agustina. Eh, yo también les digo eso y aprovecho que hay tantos jóvenes acá escuchando ahora, hagan lo que les gusta, porque siempre van a encontrar a alguien que también le gusta lo mismo y siempre van a encontrar una manera innovadora de ganar plata con eso. No vayan a Discúlpame. estudiar las cosas que todos estudian. Adelante, por favor. Sí, quería mencionar más algo que llegaste a decir hace un momento, que era lo de sentirse bien ayudándole a una persona con discapacidad. Y yo, por Sí, ejemplo, antes tenía ese pensamiento que era, por ejemplo, le ayudé a cruzar la calle a una persona con discapacidad visual y me sentí bien. Hace unos años yo le conocí a una chica con discapacidad visual, no sé si le conocen, fue una reconocida violinista, Ana Lucrecia Taglioretti. ah, sí. Sí, ella fue mi vecina, le conocí el año antepasado y se mudó a nuestro departamento ella y era como que muy introvertida con nosotros, ella siempre estaba con su violín tocando. Y yo no me acercaba tanto a ella porque decía, bueno, se encierra por algo porque no quiere hablar con la gente. Así un momento así, coincidí con ella y hablamos y así nos fuimos siendo amigas. Y en una que otra conversación que llegamos a tener con ella, me comentó que quería seguir, por ejemplo, quería estudiar, quería trabajar, hacer unas cuantas cosas. Ella siempre es súper independiente, orgullosísima de ella siempre voy a estar. Ay, me cuesta un poco hablar de ella todavía porque, como, o sea, no sé si le llegaron a conocer o de su historia, leer algo. Este año ella falleció. Híjole, no. Sí. ¿De qué falleció? No se sabe tanto la causa de su muerte, la encontraron nomás en el departamento a ella. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía, a ver, no recuerdo realmente ahora, discúlpame. Pero Bueno, joven era, tenía 23 años, 25 no llegaba, muy joven era. Y como te decía, ella, así nos hicimos amigas, ella vivía en la orquesta, ella tocaba en la orquesta sinfónica, violinista, y me dijo una vez así, yo por ejemplo quisiera trabajar así en una empresa normal, pero me da miedo acercarme a la gente, porque siento que ellos me van a, o sea, van a tener un rechazo hacia mí. Yo por ejemplo también pensé eso, ella se esconde de las personas por algo, y es como un pensamiento no sé, que las personas tienen de no acercarse a una persona con discapacidad y las personas con discapacidad también tienen metido el chip de que las personas ya le van a rechazar por eso. sí. Es un ida y vuelta, ¿verdad? La persona con... Yo también conozco una historia de personas con discapacidad auditiva. Le voy a contar. Es un joven que nació con papá y mamá sordos, pero él no es sordo. Entonces su primera lengua fue la lengua de señas, ¿verdad? Y él aprendió primero a hablar con las manos, ¿verdad? Con señas, y después aprendió a hablar eh, por la boca, vamos a decir, ¿verdad? Y él quiere, ustedes no van a creer, pero él está luchando para poder ser reconocido como profesor de lenguas en Paraguay, eh, porque la comunidad de sordos dice que solamente profesores de lengua pueden ser sordos o deben ser sordos. Entonces, fíjense cómo las mismas personas con discapacidad o discriminan, ¿verdad? Es increíble. Yo me quedé sorprendido, pero es así, ¿verdad? Es un poco la historia de ellos. Ellos fueron discriminados, entonces el cerebro lo que hace es siempre, generalmente repite lo que sabe, lo que conoce, entonces ellos vuelven a discriminar. Lengua de señas. Lengua de señas paraguaya, así se llama, porque cada lengua, cada país tiene su seña de lenguas. Entonces es lengua de señas argentina, lengua de señas, no son una para todos. Es muy interesante. Algo que yo tampoco sabía era, si a mí me preguntaban, bueno, yo les voy a contar también, ¿verdad? Porque la idea es, creo que en este proceso, hacer público las cosas, porque hacer público las cosas buenas, pero también las cosas que uno de repente no hizo bien. Y uno de ahí, de eso aprende, y ustedes también pueden aprender de eso.
Yo, por ejemplo, nosotros en San Pirópolo tenemos hace 10 años 3 personas con discapacidad auditiva y yo me relacionaba y les saludaba y comíamos asado y todas esas cosas, ¿verdad? Eso sí que uno hace por hacer nomás, ¿verdad? Pero fue recién, hace un mes atrás, que yo me senté con ellos, le invité a los 3, traje un traductor de lenguas de señas paraguaya y compartimos un espacio, ¿verdad? Y ahí realmente yo le empecé a conocer a ellos, ¿verdad? Por ejemplo, me di cuenta que uno de ellos entiende a partir de un poquitito escuchando, porque podía escuchar un poquitito, leía un poco los labios, esa era su forma, ¿verdad? Después estaba otro que solamente leía los labios, ¿verdad? Y estaba otro que solamente entendía con lengua de señas. Son así detalles que uno de repente no toma en cuenta, pero... y ahí también me di cuenta, porque yo con varios de ellos me mensajeaba en chat que tenemos dentro de la empresa, y yo nunca supe de que una persona que no escucha tampoco entiende el significado, todos los significados de las palabras y no sabe construir una oración, ¿verdad? Eso todo aprendí ahora hace 3 o 4 semanas. Imagínense, yo pensaba, tengo casi 50 años y pensaba de que si me daban para elegir, yo hubiera preferido, siempre uno decía, bueno, si te das para elegir, ¿qué vos elegirías? ¿Ser sorda o ciega o muda? ¿Verdad? Y hoy o sea, ese día me di cuenta de que no escuchar te afecta toda la comprensión que uno tiene con el cerebro, ¿verdad? Una persona que tiene discapacidad visual tranquilamente desarrolla su cerebro al 100%, mientras que una persona con discapacidad auditiva se le complica todo el sistema lectoescritura, una serie de cosas, porque no escucha, ¿verdad? Y el cerebro aprende a partir de escucharse a sí mismo también. Y yo pensaba que escribiéndole mensaje estaba solucionado el tema, porque es cierto, no escuchan, pero leen. Y fue una vergüenza para mí, ¿verdad? Sinceramente, me sentí muy mal. Les pedí disculpas a todos ellos también. Y así, es un continuo aprendizaje. Creo que ya no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces le agradezco en nombre de la universidad y nosotros queremos hacer la entrega de un certificado. Le vamos a enviar esto por correo, este certificado de reconocimiento por haber compartido con nosotros esta experiencia tan riquísima, tan valiosa, y yo creo que a todos nos va a ayudar a formarnos, en realidad a ser, como decía la frase que tanto me impactó, que aprendamos a ser nosotros mismos, aprendamos a ser inclusivos, incluyendo. Muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a su equipo. La experiencia que usted compartió con nosotros es demasiado rica y yo creo que los alumnos también